Buen día, Julián, ¿cómo estás? Todo muy Buenos días para bien. todos. Muchísimas gracias nuevamente por estos minutos. ¿Qué tiene para nosotros en esta jornada? Bueno, te escuchaba hablar de cassette y de no tu edad, Julián. Más de uno probablemente lo sepa de qué hablas cuando, cuando hablas del cassette. Pero más allá de la humorada, déjame decirte que sí, ayer hubo en esta movida la llegada de los gobernadores y de los intendentes. Ayer hubo un hecho que no dejó de llamar la atención, pese a la escasa cobertura de los medios, de los grandes medios de Rosario, ¿no? Como es esta movilización que habilitaron unas cuantas, algunos centenares de personas allí en el Teatro del Círculo. Había un evento allí con la presencia de un buen número de intendentes de distintas partes del país, con el protagonista, obviamente, Pablo Hapkin, y esta queja de los vecinos de allí, no solamente de la Florida, sino de distintos, distintas organizaciones que plantan bandera frente a esta intención del gobierno municipal y del gobierno provincial, porque recordemos que el que pone los fondos es el gobierno provincial, de armar un parque acuático allí en la Rambla Cataluña. Más allá de los pormenores del detalle, que de alguna manera podríamos decir que exceden al análisis político, digamos que el punto marca, de alguna manera, me parece un deterioro del gobierno municipal, Ujú. fundamentalmente por la poca apertura al diálogo. Y cuando un gobierno entra ante determinadas circunstancias en estas zonas grises de no sentarte a discutir con los vecinos ante un problema concreto o ante una negativa concreta de imponer determinada obra o determinado recorrido en, en una zona específica, están problemas. Y me parece que la testarudez de Pablo Hapkin, independientemente de los pormenores del proyecto en cuanto a que probablemente me imagino que el proyecto se llevará solamente adelante si es en esa zona y no en otra, que debe haber límites concretos a abrir el juego en el sentido de lo que es lo que están planteando los vecinos insisto, de la ciudad, no solamente de la zona de la Florida, sino de distintas organizaciones que se niegan a que se instale este parque acuático. Me parece que ahí hay un problema a considerar, porque está de alguna manera desoyendo la voluntad de actores no poco trascendentes, digo, que están los vecinos a través de ciertas organizaciones, diciéndote que eso no debería funcionar así, debería ser un llamado de atención para los funcionarios. Y el tema que me parece que, el otro tema que también en términos locales hay que prestarle algo de atención y que involucra en todo caso al gobernador, tiene que ver con este planteo, este comunicado del día de ayer de la sociedad rural de la provincia de Santa Fe, que salió a quejarse por este fideicomiso que intenta imponer el gobierno de la provincia para llevar adelante algunas obras allí en las zonas de puertos, fundamentalmente en la zona de el cordón industrial norte de Rosario, porque efectivamente ahí hay un deterioro de las rutas muy marcado, y al gobierno provincial no se le ha ocurrido mejor idea que imponer o llevar adelante un fideicomiso con una recaudación de fondos eh, en, en acuerdo con los municipios, algo así como $1,50 por tonelada de transporte, y que ha puesto el grito en el cielo a los representantes de la sociedad rural. Y allí hay varias paradojas para señalar. La primera es que los propios quejosos, en este caso nos referimos a los dirigentes de la sociedad rural, tienen la particularidad de reivindicar, por un lado, el accionar político del mundo libertario, de reivindicar muchas de esas ideas. Una de las acusaciones que circuló en el día de ayer por parte del oficialismo de la provincia de Santa Fe fue justamente esa, que algunos dirigentes de la sociedad rural han sido candidatos en distintas listas libertarias, pero
Digo, allí aparece una paradoja de que esta queja, que no es nueva precisamente de parte de los dirigentes del campo, de que no se realizan obras y de que falta inversión para el desarrollo, lo hacen desde el lugar de defender ideológicamente, en términos políticos partidarios, a una fuerza que si hay algo que ha dejado de lado de la inversión en obra pública, bajo cualquier tipo de aspecto, independientemente de que la haga el Estado, independientemente de que la ejecuten los privados. Es un tema que el mundo libertario no ha abordado, y a partir de ahí es esta situación de primer paradoja que uno puede plantear cuando escucha a los dirigentes libertarios. La otra paradoja es la del propio gobierno eh, provincial, que a la vez que dice que uno puede estar escuchando en distintos medios la parafernalia comunicacional del gobierno, y que dice que el gobierno provincial baja impuestos para desarrollar la producción, por otro lado promueve esta situación que iría básicamente en contra de aquello que se está afirmando, independientemente de lo que uno crea o no que hay que hacer en este caso para resolver un tema que ya es definitivamente estructural, y con un gobierno que, vos lo decías, la crítica aparece, pero hasta ahí. Otra vez escuchamos en las últimas horas al gobernador de la provincia de Santa Fe, junto con el gobernador de la provincia de Córdoba, quejarse por las retenciones, pero no mucho más que eso. Y acá me parece que hay temas que son, te diría, mucho más urgentes que la situación de las retenciones, y más palpables, y el conflicto que puede aparecer a partir de lo que se haga o no con ese famoso fideicomiso es una de esas cosas más urgentes, porque trata con el Estado, ¿no?, de cómo qué hacer con la inversión allí en la zona del cordón industrial norte de Rosario, que tiene que ver con el estado de las rutas y los puertos que llegan Ujú. para dejar los cereales allí en puertos tan importantes, en uno de los pueblos más importantes del mundo, en términos de lo que es oleaginosa. Así que ahí me parece que hay mucho ruido y que no da la sensación, Julián, que vaya a ir achicándose en cuanto al volumen del sonido. Exactamente. Bueno, mire que queremos salir de la cuestión Adorni, tratamos de ver qué está pasando en otros puntos, pero Y cada vez que le puse habla... dos temas, cada- le puse dos temas con agenda local. sí señor, pero cada vez que habla alguien de Para gusto del Adorni, productor. cada vez Sí, que habla alguien sí. de Adorni, la cosa es cada vez más oscura, ¿eh? Sí, el productor se me estaba quejando el otro día de que quería que desarrolláramos cuestiones más locales y demás. Pero sí, Adorni no nos ayuda. No, no. Efectivamente. Hay una cosa que empieza a crecer. El dato nuevo es que efectivamente, bueno, nuevo de las últimas 24 horas, algunos de esta mañana ya no solamente vinculan la cuestión de efectivamente de este nuevo protagonista, que tiene que ver el alquiler del domicilio mientras se construía la casa, de una casa enfrente, con un vecino que confirmó ciertos gastos, sino que hay un rumor dando vuelta de que el abogado de Adorni sería también el abogado de un personaje que está involucrado en Libra. Ujú. Atención, Sí, señor. atención, que si ese dato se confirma, es un rumor esto, no es dato, no es noticia. Cuidado con que si ese dato se rumorea, va a empezar a levantarse el tiro en una de las cuestiones que había sobre la sospecha sobre la situación de Adorni y por qué efectivamente el presidente de la Nación lo seguía sosteniendo a Karina. Una de las hipótesis que había era que efectivamente Adorni estaba también involucrado en esa cuestión, y el dato de las últimas horas de inversiones en criptomonedas también refuerza esta idea, con, por ejemplo, algunos audios y videos de algunos años atrás del propio Adorni recomendando inversiones en criptomonedas. Así que sí, la cosa evidentemente no se puede salir de esa centralidad. El dato en términos institucionales es que
los sectores de la oposición que estaban imaginando la posibilidad de convocar a una interpelación para que podía suceder en el día por estas horas. Se habría corrido para el 20, para la semana que viene, en esa reunión o en esa sesión de Cámara de Diputados, y habrá que ver si efectivamente el porteo confirma, primero, el número de 129 que es necesario para poder interpelar al jefe de gabinete y en todo caso ir por la moción de censura, y lo otro que hay que ver es si efectivamente todos los espacios políticos opositores deciden ir o no contra Adorni, porque acá aparece la vieja máxima que explicaba el general Juan Perón en alguna época, que decía: cuando el enemigo se equivoca, ¿cuál es la necesidad de corregirlo, no? Bueno, habrá que ver si todos los sectores opositores en sí mismos están pensando en la necesidad de ir por una interpelación, porque algunos empiezan a explicar, y si vamos a la interpelación y a la moción de censura, le vamos a dar un argumento para efectivamente la victimización del propio Adorni y del propio gobierno. Y tal vez la cosa no sea por ahí, sino que tenga que decantar por un proceso judicial donde algunos ya afirman públicamente que el procesamiento y la indagatoria a Manuel Adorni es un hecho que va a llegar más temprano de lo que muchos piensan. Muy bien, Miguel. Bueno, y después nos quedará la cuestión inflación también. Hoy tenemos una jornada cargada en materia de datos económicos con el tema, el dato de inflación. Veremos, ¿no? Dónde se ubica o dónde quieren ubicar ese número por parte del INDEC. Sí, todo parece indicar que va a estar, según lo que han informado las consultoras, alrededor de 2,5%, 2,4%, entre 2,4 y 3% el índice del mes de abril, y seguramente tendremos una andanada de parte del oficialismo diciendo que se está rompiendo una tendencia que llevó, si no me equivoco, 10 meses, o 9 o 10 meses, ahí tengo la duda del dato, de una suba constante de la inflación. Este vendría a ser el mes que quebraría la tendencia, y seguramente el gobierno va a salir a plantear esta supuesta buena noticia, con el condicionante que, si yo fuera asesor del gobierno, cosa que nunca va a pasar, le diría que no festejaran tanto, porque lo que se espera para el mes de mayo, o lo que se está dando para el mes de mayo, fundamentalmente en el aumento de algunas áreas, de algunos servicios, no es precisamente una buena noticia de cara a lo que pueda brindar el número de mayo cuando lo conozcamos en junio. Pero sabemos que estamos frente a un gobierno del eterno presente, y solo vale lo del día de hoy y no mucho más, y en la necesidad que tiene, la debilidad que está presentando el gobierno libertario por estas horas, un 2, paradójicamente, otra paradoja más, paradójicamente un 2,5%, si fuera ese el número de inflación, se va a terminar transformando en una buena noticia. ¿Quién lo diría, no? Cuando hasta hace un par de meses atrás nos contaban que en el mes de agosto de inflación iba a tener un 0 adelante. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamental.